Hoy vamos a hablar del tanto por ciento. El tanto por ciento es otra aplicación de lo que tiene que ver con las proporciones. Y prácticamente es una proporción directa. O sea que lo mismo que se estudió en las proporciones es lo mismo que vamos a aplicar aquí en el tanto por ciento. ¿Qué es el tanto por ciento? Sencillamente es la comparación con el número 100. Siempre vamos a agarrar una cantidad y la vamos a comparar con el número 100. Por ejemplo, si yo tengo el 30%, significa que de 30, de 100, se han tomado 30. O sea que son 30 de 100. Entonces siempre que se habla de tanto por ciento se está comparando con el número 100. 50%, igual, significa que son 50 de 100. Si lo vemos como una fracción, entonces 50 de 100 es una razón. Por eso le decía que es una parte de lo que son las proporciones. Esta es una razón de 5 a 100. 5 a 100. Si yo simplifico eso, es un medio. ¿Qué significa? Que el 50% de 100 sencillamente es la mitad, es un medio. Entonces, en eso nos vamos a basar. Que tanto por ciento es la comparación de una cantidad siempre con el número 100. Ahora, existen varias formas de ver esto. Tenemos tres situaciones que se nos van a presentar cuando vemos el tanto por ciento. La primera es que si tenemos una cantidad total, se va a calcular el número que corresponde a ese porcentaje. O si tenemos que calcular el total de una cantidad que corresponde a un porcentaje de él. Y la otra sería que si se da el total y una parte de ese total, entonces habría que calcular el porcentaje de esa parte total. Siempre que vamos a resolver un problema, la cantidad total que nos da el problema, ese número total, esa cantidad total, es la que va a representar siempre al 100%. Y la otra parte, la otra cantidad sería siempre una parte de ese 100%. Recuerden que es una comparación. Entonces, si vamos a comparar con el 100, siempre tenemos que hacer el total igual al 100%. De ahí es que nos tenemos que basar para poder desarrollar los problemas. Y tener en cuenta que el tanto por ciento sencillamente es una parte de la proporción y se resuelve como una proporción directa. Asimismo, una proporción directa. Vamos a ver un ejemplo. Ya habíamos dicho que el tanto por ciento es una proporción directa. ¿Qué significa? Siempre vamos a tener dos magnitudes. Una columna donde van a estar las cantidades y otra columna donde van a estar el porcentaje. Cantidades, porcentaje. Si yo tengo una cantidad A y esa cantidad A representa el total, entonces decimos que es el 100%. Pero en este caso no nos interesa saber las cantidades, sino sencillamente la razón. Pues, tengo una cantidad A, voy a tener el porcentaje B. En este caso sería el 100% si hablamos del total. Y otra cantidad C que tendría entonces un valor que estoy buscando. Entonces, ¿qué ocurre? Como la proporción es directa, quiere decir que yo voy a multiplicar la diagonal donde no está la X y voy a dividirla entre el número que quedó. En este caso, entre la A, multiplico C por B o B por C y divido entre el número que quedó. Y eso me va a dar entonces el cálculo de lo que estoy buscando. Vamos a verlo con un ejemplo. De las tres situaciones que se pueden dar, la primera era que dada una cantidad total, calcular el número que corresponde a ese porcentaje parcial. O sea, es la cantidad total, habíamos dicho siempre que la cantidad total es el 100%. Quiere decir que la otra parte
va a corresponder a, un, a, una, a una parte, a algo parcial, una parte que es realmente eh, una parte parcial que corresponde a ese 100%, a ese 100%. O sea, solamente es una fracción de eso que estamos comparando. Si yo tengo entonces, cuál es el 45% de 180? Cuando me preguntan cuál es el 45%, ¿cuál es el 45%? Ese es un número, esa es una cantidad, pero esa es la cantidad parcial de ese porcentaje. ¿Cuál es el 45%? El 180 sería la cantidad total, porque 180, cuando me preguntan cuál es el 45%, quiere decir que no sé cuál es. Como no sé qué cantidad es, esa es una parte del 180. Así que el total sería 180. Y como dijimos, 180 por la cantidad total siempre va a representar el 100%. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Las cantidades tienen que ir debajo de cantidades y los porcentajes debajo de porcentajes. ¿Qué significa? Que el 45% debe venir aquí debajo de 45, debajo de 100%, porque es la columna de los porcentajes. Así que tenemos aquí el 45% y X es lo que no sabemos. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el 45%? Esa cantidad no la conozco, que corresponde entonces al 45%. Quiere decir que la X, que es la cantidad que no conozco, sencillamente es el 45%. ¿De quién? Del total que tengo acá arriba. Ok, entonces aquí tenemos, como dijimos, una proporción directa. ¿Qué significa? Que hay que multiplicar la diagonal donde no está la X. En este caso, 180 por 45. Y dividimos entre el otro número. Efectuamos la división y eso nos da que es 81. ¿Qué significa? Que 81 es el 45% de 180. Otro ejemplo. Si en una escuela de 1.440 estudiantes, el 65% son niñas, ¿cuántos estudiantes son varones? Bueno, siempre, siempre la comparación es al 100%. ¿Qué significa? Que en la escuela el total de estudiantes es 1.440. Entonces, si es 1.440, aquí tenemos el 100%. El 65% son niñas. O sea que del 100%, 65% son niñas. La pregunta, ¿cuántos estudiantes son varones? Pero 65 son niñas. Me preguntan es, ¿cuántos son varones? En este caso, si 65% son niñas y hay un total de 100%, significa que de varones van a haber 35% para que sume 100. O sea, es lo que queda. De 100, 65 son niñas, así que 35 son varones. Así que podemos hacer acá en este cuadro, tenemos 65% niñas y vamos a tener 35% varones. Así que vamos a trabajar con los varones, porque eso es lo que nos piden. Si nos piden niñas, entonces hubiéramos usado el porcentaje de niñas. Pero como nos piden varones, usamos el porcentaje de varones. 1.440 representa el 100%, es el total. No sé cuántos son los varones, pero solamente sé que son el 35%. Aplico regla de 3. X es igual 1.440 por 35, la diagonal que no tiene la X, y divido entre el otro número. Y eso me va a dar que son 504 varones. Ok, ¿qué pasa si usted trabajó buscando primero para ver cuántas son niñas? Entonces, si yo hubiera trabajado de esta manera, que 1.440 representa el 100% y que las niñas
representan el 65%, entonces, haciendo el mismo proceso, nos va a dar que tenemos 936 niñas. Pero como a mí me están preguntando cuántos estudiantes son varones, entonces lo que tengo que hacer es que de 1440 estudiantes le voy a restar las 936 niñas, que nos van a quedar los 504 varones. O sea que son dos maneras de ver las cosas en el momento que uno está haciendo un problema. No todos analizamos las cosas de la misma manera. Pero lo que sí debe ser es que todos debemos llegar al mismo resultado. Así que esta es esa primera parte de lo que es el tanto por ciento, que si me dan una cantidad total, voy a encontrar entonces la cantidad parcial de ese porcentaje que corresponde. Si nosotros nos basamos siempre en esto, en las cantidades y en los porcentajes en estas columnas, y tenemos presente siempre que la cantidad total representa el 100%, ahí no debe haber problemas para solucionar estos tipos de problemas. Ni saber si es de la primera, segunda o tercer tipo de porcentaje. Lo único importante es dominar esto. Las cantidades debajo de cantidades, los porcentajes debajo de porcentaje. Y el total representa el 100%. Vamos a ver el otro caso. Esto es cuando se calcular el total, dado una cantidad que corresponda a un porcentaje de él. ¿Qué significa? Si el 60% de cierta cantidad es 75, ya aquí me están diciendo que 75 es el 60%. 75 dice aquí. Si el 60% de cierta cantidad, no la conozco, el total es 75. Yo no conozco la cierta cantidad. Lo que conozco es que el 75 representa el 60%. ¿Cuál es el total? Habíamos dicho que el total siempre representa el 100%, pero como no lo conozco, entonces eso es lo que vamos a buscar. 75 representa el 60% y el total, que no sé quién es, va a representar el 100%. Aplicamos la regla de 3. Multiplicamos la diagonal, que no tiene la X, 75%, y dividimos entre el otro número. Eso me va a dar 125. Significa que el total de esa cantidad es 125. Veamos otro ejemplo. Una persona abona 2.450 balboas, que corresponde al 20% del precio de un vehículo. ¿Cuál es el costo total del vehículo? Muchas veces nosotros compramos algo y nos piden un abono. Ese abono nos lo piden en porcentaje. Entonces, esto aplica para resolver con el tanto por ciento. En otras palabras, esto es una regla de 3. O sea que todo esto viene en cadena. Proporciones, regla de 3, tanto por ciento. Pero todas se resuelven de la misma manera. El tanto por ciento, lo único que tiene es que siempre va a ser una regla de 3 directa o una proporción directa. Entonces, si vemos el problema, el abono es 2.450. Eso es el abono, no es lo que costó el vehículo. Y ese abono corresponde al 20%. Entonces, cantidad, en este caso, 2.450 corresponde el 20%. Lo que cuesta el vehículo no lo sé. Esa va a ser mi X. Pero esa cantidad total siempre va a representar el 100%. Aplicamos la regla de 3. Diagonal, que no tiene la X. Dividimos entre el número que quedó. Así que sería 12.250. Sería el precio del vehículo. O sea, eso es lo que me va a costar haciendo ese abono de
2.450 que representa el 20%. Así que el costo total del vehículo sería 12.250 balboas. Por último, tenemos que si se da el total y una parte de ese total, calcular el porcentaje que es esa parte total. O sea, aquí lo que me mandan a buscar es un porcentaje. Un porcentaje que no es el total, sino un porcentaje de una cantidad, de una parte de ese total. Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 882 de 2100? Por supuesto que 2100 es el total y eso va a representar el 100%. Y el otro caso sería 882, esa es una cantidad también y va a representar el porcentaje que no conozco. Entonces, en este caso, multiplico la diagonal que no tiene a x, 882 por 100, y divido entre la cantidad que queda. Y eso me va a dar una cantidad de 42. Pero miren, 42 no es un número. 42 está dentro de la x, está en la columna de porcentaje, porque lo que me piden es un porcentaje. Así que lo que yo encontré es 42%. O sea, ese es el porcentaje que me están pidiendo. Siempre a estos resultados que me piden el porcentaje, la respuesta tiene que ser con el signo de porcentaje. O sea, ese es un tanto por ciento, 42%. Vamos a ver este otro problema. José compra una camisa en 52 balboas. Si al momento de pagar le hicieron o le hacen una rebaja de 7.80, ¿qué porcentaje le dieron de descuento? Bueno, la camisa cuesta 52. Así que 52 va a ser el 100%. Y 780 sería el porcentaje que le dieron descuento. Eso no lo sabemos. Si aplicamos regla de 3, nuevamente multiplicamos la diagonal que no tiene la x, dividimos entre el otro número y nos queda que 15. Como dije hace un momento, ese 15 es un porcentaje. Así que el porcentaje fue de el 15%. El porcentaje fue del 15%. Con esto concluimos lo que es tanto por ciento. Así que solamente queda hacer las prácticas y hacer consulta de cualquier duda que tengan sobre estos problemas. Gracias.